Quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da a través de estos micrófonos para desahogar mi corazón y de alguna manera hacerles sentir también a ustedes lo que pasa por mi mente, lo que pasa por mi corazón, de algunas cosas que siento y de algunas cosas que veo. Hace unos días atrás me llamaron para comentarme cómo no sé si decir siervo de Dios o no, después de ver algunas actitudes, porque me llaman y me comentan de que hay un hermano que a través de las redes sociales le dio un trato al pastor Pedro Serrano que no se condice con la actitud que debe siempre tener un hombre de Dios. Y mi pensamiento para ustedes, este es un pensamiento que deseo solamente, hermanos, para desahogar mi corazón y de alguna manera traerles también a ustedes una enseñanza de cómo debemos comportarnos en este tiempo del fin, cuando ya queda tan poco tiempo para que el Señor nos lleve a su presencia. Creo que todos podemos concordar que estamos viviendo tiempos de los cuales el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 habló que vendrían, que serían tiempos peligrosos, y vemos tiempos de mucha agresividad y violencia. Pero lo que me preocupa mucho, pero muchísimo, es la agresividad. Se está observando a muchos cristianos agresivos, y a veces no solamente agresivos, sino que llegan a ser odiosos. Quiero pensar que a veces su actitud son de buenas intenciones. Quisiera pensar. Tenemos un mensaje, porque nuestra predicación debe ser persistente. De eso no hay discusión. Nuestra predicación tiene que ser con urgencia, no hay discusión. Y nuestra predicación tiene que ser impuesta con autoridad, no hay discusión. Pero jamás agresiva ni hostil.
jamás agresiva ni hostil. Cuando miro la palabra de Dios, y veo que después de haber pasado un año los discípulos junto al Señor, un año de recibir la preparación de Él, estos fueron, escúcheme, enviados solos a predicar el reino. Así lo dice el libro de Lucas en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2, que convocó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y escuche, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar. Cuando miramos las Escrituras vemos que al año siguiente envió también a otros 70 a evangelizar. Y que los envió de 2 en 2 a cada ciudad. Y les dijo que donde quiera que ellos entraran, primero dijeran paz a vosotros. Me imagino que de esta escritura de Lucas 10 es donde los hermanos de algunas congregaciones dicen la paz de Cristo, supongo yo que desde ahí. Y que también donde ellos entraren a una ciudad y lo reciban, ellos podían comer las cosas que le pusiesen por delante y sanar en los enfermos que allí habían. Y que siguieran predicando del reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado a ellos. Ese era el mensaje, según Lucas 10, del versículo 1 al 9. Podemos ver ahí nosotros que la predicación del evangelio del reino que tanto Cristo como sus discípulos llevaron tenía un gran sentido de urgencia, pero también estaba cargada de amor y con la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Creo que nadie hoy día podría decir que el evangelio predicado por Jesús fue un evangelio agresivo y hostil. Aun cuando la predicación de Jesús y la predicación de los discípulos no fue del agrado de todos. Había muchos enemigos que estaban inconformes, y no solamente inconformes, eran incapaces de aceptar la gran verdad que se le estaba proclamando. Es cosa que leamos Marcos 1:15 o el mismo libro de Mateo capítulo 26. El mensaje de Jesucristo no era del agrado de los líderes religiosos y políticos de sus días, porque él anunciaba una liberación y anunciaba un gobierno que acabaría con todos los demás gobiernos y que además este sería eterno. Esta predicación usted la puede encontrar en el libro de Lucas capítulo 4, en la profecía de Daniel capítulo 61, versículo 1 al 4, o en la profecía de Daniel capítulo 2, versículo 44. Mis amados hermanos, si nos tomamos el tiempo y nos vamos al principio, le pregunto a usted, ¿cuántas veces
tuvo Moisés que presentarse ante Faraón para que escuchara el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces? Recuerde que Faraón no solo se negó a escuchar a Moisés, sino que Faraón se burló y además castigó aún mucho más al pueblo de Israel. Opuso resistencia al mensaje de Moisés y Aarón. Y recuerde que incluso lo sentenció a la muerte. Esto sin contar las veces que el propio Faraón los mandó a buscar. Los mensajeros de Dios, tanto Moisés y Aarón, se presentaron muchas veces. Usted puede ver Éxodo capítulo 5, Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, incluso el capítulo 11. Al endiosado Faraón nunca le gustó el mensaje que Dios le envió. Moisés pudo haber tomado una actitud agresiva, pudo haber sido agresivo, violento y hostil. Pero Moisés y Aarón, dice Éxodo capítulo 7, versículo 6, solo hicieron, bueno, la escritura textualmente dice que se pusieron a hacer como Dios le había mandado. Es que ellos tenían una comisión y debían llevarla a cabo. Nosotros también tenemos una comisión. Y el Señor no nos llamó a que fuéramos agresivos ni violentos con el mensaje, sino que fuera un mensaje urgente, con autoridad. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con cristianos que defienden sus ideas con tanta vehemencia que acaban siendo muy agresivos, incluso violentos en su forma? ¿Se ha encontrado usted con alguno de ellos? Yo creo que sí. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cuál ha sido la experiencia que le tocó vivir? Triste, ¿verdad? Así están las cosas hoy día. Bueno, la gente siempre ha sido agresiva. Siempre ha sido agresiva. Es algo propio de la naturaleza humana. Pero tenemos que reconocer, pueblo de Dios que me acompaña en esta hora, tenemos que reconocer que esa agresividad
se ha elevado desde la llegada de las redes sociales. Se ha elevado porque el hombre en su naturaleza le es más fácil escribir cosas que decirlas cara a cara. Es propia de la naturaleza humana. Cuando vemos lo que pasa en las redes sociales, podemos decir que lo que avergonzaba a las personas, decir a alguien cara a cara, ahora es fácil publicarlo en el Facebook. Y a veces las cosas que responden ahí ni siquiera son cosas que Dios les ha revelado, simplemente las han copiado en el internet. O lo que han escuchado de otras personas. Pero eso no viene de ellos porque no tienen la capacidad espiritual ni intelectual. Porque a muchos de ellos los conocemos. Es triste ver que cualquier cosa que algún hermano escribe en su Facebook es motivo para que aparezcan los maestros agresivos. Aparecen inmediatamente los maestros agresivos a enarbolar la bandera de la verdad. No importa el cómo, aunque se haga hiriendo al otro o faltándole el respeto con actitud agresiva. Prácticamente le da lo mismo. Pero ustedes, hermanos que están en sintonía, ustedes saben que en la Biblia existen los requisitos bíblicos de un buen ministro. Y abro mi corazón en esta hora y es por esta razón de nuestra iglesia hemos tenido que correr algunos ministros que no cumplen con los requisitos bíblicos de un buen ministro. Uso la palabra correr para que no sea tan fuerte la que realmente corresponde. Aunque eso no haya causado mucho dolor, porque no representa el espíritu ni el mensaje que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Y como dije, hay requisitos bíblicos de un ministro que están ahí en la palabra de Dios. Requisitos con cualidades, no encuentro otra expresión que sea más ajustada, pero con cualidades superiores, hermano. Y solamente le voy a citar algunas porque son muchas, pero le voy a citar algunas que vale la pena considerar en esta hora. Estos requisitos están en 1 Timoteo 3 y están también en la carta de Tito en el capítulo 1. El primero es que el obispo tiene que ser irreprensible. Segundo, que tiene que ser sobrio. Cuando digo obispo, el ministro, el predicador, el evangelista, el obrero del altar, debe ser sobrio. Cuando se pide que el ministro debe ser sobrio, se está diciendo que debe ser un hombre apto para razonar con juicio. Tiene que ser prudente.
La prudencia es tener cuidado con lo que se dice y con lo que se hace. Como usted puede ir ya viendo, hemos nombrado solo 3 requisitos y muchos estos requisitos ya, estos 3 se han roto cuando uno ve y escucha la forma que tienen los hermanos para comunicarse o para defender una postura. El apóstol dice que el ministro tiene que ser decoroso, o sea, un hombre con buenos modales, amable. Y permítame decirle en esta hora, un hombre agresivo no puede estar en el ministerio. No puede estar en el ministerio. Imagínense que el apóstol dice que uno de los requisitos también es que el ministro no debe ser pendenciero. Es que no debe ser un hombre contencioso, sino el apóstol dice que tiene que ser pacífico, no puede ser pendenciero. Tiene que ser amable. Tiene que distinguirse su amabilidad, su paciencia para enseñar, incluso a aquellos que se oponen, para que algún día se arrepientan y reconozcan la verdad. Hace poco viví una linda experiencia en la iglesia. A uno de mis hermanos haitianos, por allá por el mes de junio de este año, conversé con él sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Y él me dijo que había sido bautizado. Cuando le expliqué que su bautismo no le servía para salvación, cambió de actitud, cambió su rostro. Y de muy mala manera se fue a su asiento. Y yo pensé que lo perdíamos al hermano. Pero siguió yendo a la iglesia, siguió yendo, siguió llegando a los servicios. Y este domingo recién pasado pidió la oportunidad y dijo: no quiero que termine el año sin bautizarme en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Traigo esto porque la paciencia, la amabilidad con aquellos que se oponen debe estar en el corazón del que trata de enseñar. Su mensaje, como dije, tiene que ser urgente, con autoridad, pero nunca agresivo. Porque uno de los requisitos también dice el apóstol que tiene que ser apacible, o sea, no dado a la contienda. No debe ser un ministro que siempre está peleando, sino que tiene que tener un espíritu pacífico. Y por último, el buen testimonio. No quisiera nombrar más porque son muchos los requisitos, muchísimos. Y pudiéramos estar, hermanos, hablando de cada uno de ellos largas horas. Para aquellos que quieren ser ministros, que quieren ser pastores, van a tener que sujetarse a la palabra de Dios. Para que Dios nos use. Me baja el celo de Dios y reconozco que también me duele mucho el corazón
cuando veo a predicadores defender posturas o ideas que vio en el internet, y como dije, y que a veces escuchó de otro, y que la considera correcta como si eso fuera la única verdad, y veo empuñando textos bíblicos totalmente descontextualizados, como si fuera una verdadera espada. Qué terrible eso, qué terrible. ¿Podemos imaginarnos a un Jesús agresivo? El Jesús que describe la Biblia ama la verdad. Nunca volvió la cara o ignoró o trató mal a un pecador. Nunca. Al pecado lo aborreció. Pregunto en esta hora, ¿acaso no podemos defender nuestra postura de manera pacífica? Me estoy acordando, hermano, que hace un tiempo le hice una pregunta a un pastor. Solo una pregunta. Y también por las redes sociales, pero le hice una pregunta. Usted no se imagina cómo reaccionó el pastor. Y empezó a sacar otras cosas. Nunca me respondió lo que yo le pregunté de la Escritura. Nunca me respondió por la Escritura, sino que empezó a hablar cosas totalmente fuera y sin sentido. Perdió totalmente el control, y yo lo llamaba a la cordura a través de la conversación, pero no lo pude lograr en ningún minuto, hermano, ningún minuto. Entonces yo digo, si este hombre es así, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la formación apostólica? ¿Dónde está la ética ministerial? ¿Quién le enseñó a ser ministro? ¿Cómo no van a ser capaces de guardar silencio, digo yo? O saber escuchar. ¿Cómo no vamos a tener la capacidad de defender nuestras posturas de manera pacífica? Permítame decirle que tal vez usted esté pensando en Mateo 23 o en Mateo 21, donde en primer lugar Jesús le dijo a los fariseos, generación de víboras. O cuando Jesús entra en el templo y echa afuera a todos los que vendían y compraban, volcando las mesas y las sillas de los que vendían. Pero esto no era ni es una enseñanza de comportamiento violento y agresivo, para que nosotros seamos agresivos y violentos. No es una enseñanza para eso, pues, hermano. Sino que era el rechazo al pecado. No era contra las personas, era contra el pecado que allí se estaba cometiendo, porque Jesús siempre fue y es tierno con el pecador, pero implacable con el pecado. Jesús tampoco usó la violencia ni la agresividad, sino su autoridad como Dios. Por supuesto, una autoridad que usted ni yo tenemos, aunque a veces creemos que sí y nos encanta ejercerla para ponernos por encima de los demás.
No hay un solo texto bíblico en el que Jesús invite a sus discípulos al uso de la agresividad o la violencia, sino todo lo contrario. Es cosa que nosotros leamos Juan capítulo 13, del versículo 33 al 35. Además, Jesús no es violento porque la Escritura dice que Él es el príncipe de paz, del que habla Isaías 9:6. Pero tenemos problemas con el cristiano millennial. Tenemos problemas con el ministro millennial. Un ministro que no sabe lo que es el respeto ni el amor. Solamente quiere fama y poder. Pero nadie nos ha dado permiso para agredir al otro con nuestra verdad. Pues yo puedo tener mi verdad. Tengo que predicarla con urgencia, con poder y autoridad. Pero no agresivo ni violento. Y aprovechando que ya termina el año 2018, de verdad que quisiera ver a mis hermanos, especialmente mis hermanos apostólicos del nombre de Jesús, más involucrados en las cosas de la iglesia. Más involucrados en las cosas de la iglesia que en cosas que no edifican en lo absoluto. Les recuerdo a mis hermanos que el mensaje de Dios a su iglesia apostólica del nombre de Jesús aquí en Chile y en el mundo, nos dijo el Señor hace unos domingos atrás que Él nos llamó a ser edificadores y no destructores. Por lo cual animaos unos a otros, escribe el apóstol Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Si usted observa y lee 1 Tesalonicenses 5:11, el apóstol nos dice destruidos o destruyanse unos a otros. Sino animaos unos a otros y edificaos unos a otros. El Señor también nos dijo que los que edifican bien, la Biblia los llama sabios. Escúcheme, los que edifican bien, los que son edificadores y edifican bien, la Biblia los llama sabios. Y los que edifican mal, el Señor, su palabra, el libro de Dios, la Biblia, en Mateo 7:24, los llama necio. Usted tenga cuidado con los que destruyen. No los tenga de amigo. Sáquelo de sus amigos para que así no sufra aflicción. Y como me decía un hermano, se ve muy feo desde el extranjero, se ve muy feo desde fuera ver a los hermanos cómo pelean. Qué duro es eso. Creo que como cristianos debemos ser respetuosos, pero muy firmes en defender, muy firmes en defender bajo la prudencia y la educación
todo lo que se tergiverse de Dios. Repito esto, debemos ser respetuosos, pero firmes en defender, bajo la prudencia y educación, todo lo que se tergiverse de Dios. Finalmente, mis amados hermanos, es nuestra obligación, porque es un mandato divino, a los que son verdaderamente ministros y que pertenecen al cuerpo de Cristo. Aunque durante estos días pude comprender que una cosa es la iglesia y otra cosa es el remanente de la iglesia. Pero es nuestra obligación. Es nuestra obligación mantenernos unidos, porque hay mandato divino. Es nuestra obligación mantenernos activos y también productivos. Que el Señor Jesús les bendiga.